si os parece, vamos a ir dando inicio a este webinar dentro de nuestro ciclo de webinars que hacemos desde FARUPEIP. La verdad es que hoy tenemos un webinar cortito, pero como diríamos los que nos gusta el fútbol, hoy será corta al pie, porque realmente tenemos dos ponentes de excepción que nos van a hablar desde dos ángulos, desde dos puntos de vista, digamos, dentro del ámbito de las enfermedades raras, del tema de una actualización a nivel de lo que es el angiodema hereditario. Entonces tendremos una primera ponencia que será más centrada en el tema del reto del acceso a la innovación y luego tendremos una segunda ponencia que será relacionada con la aparición de un medicamento para la prevención de las crisis de angiodema hereditario. Entonces, para estos dos ángulos, como digo, porque son dos ponencias diferentes, tenemos el placer de tener a dos ponentes, como digo, de excepción, muy expertos, muy experimentados en las dos áreas que van a hablar. Por una parte, tenemos el placer de tener al doctor José Luis Poveda, compañero, doctor en farmacia, farmacéutico de hospital, ha sido jefe de farmacia del Hospital de la Fe, actualmente ahora es, entre otras cosas, pero fundamentalmente gerente del área del Hospital Universitario de la Fe de Valencia. José Luis Poveda es una persona muy comprometida desde hace muchos años con todo el tema del acceso a la innovación en enfermedades raras. José Luis ha sido coordinador del grupo de enfermedades raras y medicamentos huérfanos de la SEF, pero continúa dentro del comité coordinador y ha impulsado iniciativas como el Horizon Scanning para informar a pacientes y evaluadores sobre el progreso y acceso a nuevas terapias, actuando con especial sensibilidad sobre la incertidumbre que sufren los pacientes con enfermedades raras. Y ligado a esto, realmente ha abogado siempre por el tema de la importancia de la humanización en este contexto. José Luis, un placer tenerte aquí. Y en segundo lugar, ya sí ya hago las dos presentaciones y después ya te doy la palabra, José Luis. Tenemos también el placer de tener a la doctora Mar Guilarte, del servicio de doctora en medicina, especialista en alergología del servicio de alergología del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Como sabemos todos, el Hospital Vall d'Hebron es un hospital también referencia en muchísimas de estas enfermedades raras y la doctora Guilarte es una experta nacional e internacional en el conocimiento, manejo de lo que es el angiodema hereditario, que será pues la patología que hoy nos vamos a actualizar para los farmacéuticos de hospital y otros profesionales que se conecten esta tarde. Entonces, muchísimas gracias a los dos y sin más, no quiero robar más tiempo porque tenemos muchísimo interés en escucharos. José Luis, adelante, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Por favor, decidme si la veis. Sí, se ve, fenomenal, gracias. Bueno, primero darte las gracias, Biel, por invitarme a esta webinar y también un placer compartir con Mar, que además hemos coincidido en algún otro evento. Yo no voy a hablar de angiodema hereditario, pero sí de algunos aspectos que me parece también importante señalar, ¿no? Bueno, aunque el título estaba como muy marcado y se ha orientado el reto del acceso a los medicamentos huérfanos en España, y le he puesto un subtítulo que es el compromiso de todos, porque creo que realmente esto es un compromiso de todos los agentes. Cuando vamos a poner el foco precisamente en medicamentos huérfanos, que son aquellos que se destinan a establecer un diagnóstico, prevenir o tratar una enfermedad rara, como sabéis, con una prevalencia de 5 o menor de 5 por cada 10.000 habitantes o ultrarrara 1 de cada 50.000. Bueno, la verdad es que la disponibilidad de medicamentos huérfanos con estas prevalencias, pues realmente ha resultado muy poco atractiva a lo largo del tiempo si no se hubieran dado incentivos adicionales. Realmente los incentivos han estado tanto en el marco de Estados Unidos como de la Unión Europea y sobre todo los decretos y los reglamentos que hubo del Parlamento Europeo. Bueno, en términos de exclusividad, de asistencia gratuita, también incentivos fiscales, reducción en las tasas y ayuda a la investigación. Por eso, realmente, si vemos lo que ha sido la aparición y el incremento de medicamentos autorizados desde ese punto cero, que fue en los 2000, pues ya hemos visto que hay un crecimiento, que ha habido un crecimiento afortunadamente casi exponencial y que realmente cada vez hay más disponibilidad de tratamientos.
también es verdad que esto, como todas las cosas, el vaso lo puedes ver medio lleno y medio vacío, porque apenas con las 7.000 enfermedades raras, pues apenas podemos cubrir menos de un 5% del conjunto de pacientes. Por tanto, queda mucha investigación por hacer, queda mucho desarrollo clínico por comprobar y nos queda todavía un importante trabajo. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que resaltar lo que fue, ¿no?, ese compromiso de la Unión Europea a través del Parlamento, a través de los políticos elegidos, para apoyar precisamente el desarrollo de estos fármacos, ¿no? Queda camino, pero el camino también ha sido importante. Bueno, nos hace el recorrido, ¿no? Estos son datos del 2023, pero para darnos cuenta, ¿no?, que en realidad el número de autorizaciones de comercialización pues es el que es, 244, y algunos pues simplemente son ampliaciones de indicaciones a fármacos que ya, claro, el mundo de las autorizaciones de comercialización no es un mundo, digamos, estático, sino dinámico, ¿no? Hay altas, bajas, y por tanto se produce diferentes movimientos que nos pueden, dependiendo de dónde ponemos el foco, estar estimando un número u otro, ¿no? Pero en cualquier caso alrededor de esta cifra. Lo que sí tenemos todos claro, ¿no?, es que hay dos características que definen los medicamentos huérfanos que de alguna forma condicionan a veces este acceso. La baja evidencia, a veces la disponibilidad de la evidencia, que tenemos en el contexto de lo que es el mundo de las enfermedades raras, que no se puede comparar con los medicamentos de alta prevalencia en términos del reclutamiento, en términos de la disponibilidad de hacer estudios comparativos, porque muchas veces no hay nada con que comparar, exceptuando cortes históricas, el de dificultad de reclutamiento, el de la dificultad de conocer la historia natural, la dificultad también de establecer las variables subrogadas y, por lo tanto, pues con muchas incertidumbres. Pero también es verdad que cada nuevo medicamento pues es un paso muy importante, un pequeño paso, pero muchas veces definitivo para conocer más la enfermedad y, por lo tanto, también dar mejores soluciones. Y después, algo que no podemos soslayar, que es el elevado coste, ¿no? Cuando uno hace una foto, ¿no?, y los que nos dedicamos al mundo de la farmacia, pues esto lo tenemos muy integrado, pues realmente uno no es extraño que haya dificultades, ¿no?, desde la compañía que presenta, ¿no?, para la petición de la designación que hace la EMA, la petición de autorización de comercialización, la aprobación por parte del CHMP, la aprobación por parte o la autorización por parte de la Comunidad Europea y finalmente la comercialización por la autorización de Código Nacional y también pues los elementos de fijación de precio y financiación. Es decir, cada uno de estos elementos que se ve aquí en muy poco tiempo pues se lleva implícito también pues importantes decalajes desde el punto de vista del tiempo. Y eso es una realidad que hay que marcarla en el mercado europeo, ¿no? No una realidad solo en el mercado español. Si veis, pues prácticamente estamos los séptimos, ¿no?, en términos de disponibilidad. Y claro, pues como decía, seguramente otros dirían, pues me gustaría estar como Alemania, Italia, Francia, Austria. Bueno, seguramente, pero también otros de otros países de la Unión Europea, pues tiene un conjunto de peculiaridades y de diversidad que hace que, evidentemente, pues, las situaciones particulares de cada país condicionan. Bueno, a mí me gustaría estar de los primeros, creo que estamos ahí. Digamos, no sé si esto es la Champions, ¿no?, porque creo que en el fútbol van 4, pero bueno, seguro que vamos a alguna competición de estas, seguro. Bueno, en definitiva, lo que es importante resaltar que a pesar de las dificultades que hay, ¿no?, se han admitido fármacos para una importancia, yo creo que determinante, ¿no? Ahora veremos los porcentajes, pero que desde luego estamos lejos de otros países con un acceso mucho mayor y afortunadamente también estamos lejos de países que están en el marco de la Unión Europea, pero que desgraciadamente no tienen acceso. Y esto la Unión Europea tampoco en estos momentos tiene una capacidad importante de solucionarlo, ¿no? Ahora que estamos hablando de todas las directrices, ¿no?, de evaluación de tecnologías sanitarias por parte de la Unión Europea,
pues podremos tener, digamos, un protocolo común de evaluación, pero la financiación sigue siendo determinante por cada país y eso pues va a ser sujeto a variabilidad. Otro elemento es que hay que considerar es no solo la N del número de fármacos, sino la disponibilidad, ¿no? En términos de disponibilidad completa sobre la base de las indicaciones aprobadas o financiación limitada, ¿no? Y aquí pues ya vemos que de lo que está aprobado, pues prácticamente casi la mitad tiene todo el conjunto de indicaciones o está limitado por unos condicionantes que no venían en la propia indicación y que se han establecido a veces, bueno, para focalizar en grupos, otras veces también hay que decirlo por temas presupuestarios para, digamos, reducir el ámbito de la aplicación. Bueno, esta es también una foto parecida, pero que ya nos da un poco pues toda la horquilla, ¿no? De que tenemos de los verdes, los amarillos y rojos, y ya vemos nosotros dónde estamos y cómo está el conjunto europeo. Seguramente mejor que otros países y, bueno, peor que otros que nos gustaría poner, ¿no? A fin de cuentas, somos una de las grandes economías de la Unión Europea y lo lógico es que estemos en el primer, digamos, 4 o 5 países con mayor acceso. Si el porcentaje de acceso pues ha sido siempre un elemento muy determinante y yo creo que se ha hecho afortunadamente, ¿no? Una campaña de sensibilización que ha llegado a todos los partidos políticos y ahora, por ejemplo, pues estamos viendo que las aprobaciones en términos de magnitud son mayores. Otro de los grandes sesgos que hemos tenido ha sido el tiempo que transcurría entre la solicitud de autorización y la decisión de precio y financiación público, ¿no? Y aquí vemos que desgraciadamente sí estamos en el vagón de cola, ¿no? Podríamos quizá concluir que, bueno, estamos cerca, ¿no? De la posición que nos tocaría estar en términos de la magnitud económica de lo que es este país en términos de acceso, pero estamos alejados, ¿no? De lo que es nuestro proceso de determinación de precio y financiación y los procesos que llevamos. Bueno, esto es una foto también para que veamos un poco cuál es la situación, ¿no? Entre disponibilidad y rapidez. No hay una correlación así como muy clara, no es que aquellos que son más rápidos pues tengan mayor número de moléculas, a veces sí, otras veces no, es decir, que bueno, esto lo que nos da creo que es una imagen muy clara de la variabilidad que hay entre cada uno de los países y dónde estamos nosotros. Lo que sí creo que es importante es que realmente ha habido, yo creo que por una parte, de una forma clara, pues un interés por parte de la Unión Europea de disminuir los tiempos de aprobación, términos medios, y también el número de medicamentos huérfanos, dada la situación que hemos visto reflejada en las diapositivas. Esa es la situación europea. La situación en España, pues ya veis que hay 210 productos en designación huérfana y comercial. Esto es el informe de acceso del 2024. Podría haber avanzado algo del 2025, pero aquí lo importante es que veamos las tendencias, ¿no? Bueno, ya veis que el 85 están financiados, es decir, el 58% de los que tienen autorización de comercialización. Eso es un poco la cohorte, ¿no? Que iría desde 2020 al 2024. Como veis, cada vez tenemos más medicamentos, afortunadamente con designación de medicamentos huérfanos, cada vez tenemos más con autorización de comercialización, cada vez tenemos más con código nacional y afortunadamente cada vez tenemos más financiados por el sistema, ¿no? Es importante, y lo señalaremos más tarde, el paso tan definitivo que hay entre autorización de comercialización y código nacional, ¿no? Porque en definitiva lo que identifica es la voluntad por parte del laboratorio, ¿no? De comercializar en un país y por otra parte de tener la resolución de precio y financiación, ¿no? Cuando muchas veces se dice, bueno, es que solo tenemos un porcentaje pequeño porque hay laboratorios que no presentan los dosieres para el Código Nacional, porque no hay voluntad de autorización de comercialización, porque el país no resulta, digamos, suficientemente atractivo. Bueno, esto es un poco la situación. Yo creo que estamos mejorando. Fijaros que perdimos oportunidades entre autorización de comercialización y Código Nacional
digamos, del 85%, es decir, había un 15% de fármacos que ni siquiera pedían autorización de comercialización en España y, por lo tanto, pues era una pérdida de oportunidad para los pacientes ya desde el inicio, más allá de que fueran financiados o no fueran financiados. Ahora estamos aproximadamente en un 10%, uno de cada 10. Bueno, probablemente esto es un tema que deberíamos de intentar solucionar, pero es lo que... Esto es un poco el balance que tenemos, un balance yo creo positivo entre los medicamentos que pierden las designaciones o los medicamentos que tenemos disponibles y los que se van añadiendo, y esto sería un poco esta correlación de año a año de cómo ha venido sumando, ¿no? Yo creo que esa apuesta que había de la Unión Europea, por lo menos en España, empieza a trasladarse desde el punto de vista de autorización de comercialización, de cada vez más fármacos con esta designación que obtiene el Código Nacional y sobre todo que son financiados, que es la clave. Desde el punto de vista del tiempo, ¿no? El tiempo medio de espera, podemos pensar que 23 meses pues es excesivo, pero es que venimos de series que estaban casi en los 33 y los 34 meses, ¿no? Pues una mejora y por lo menos una tendencia en ese sentido a la reducción, ¿no? Uno de los aspectos que también se ha puesto de manifiesto en numerosas iniciativas parlamentarias para disminuir. Bueno, ¿y dónde estamos? ¿No? Pues hablamos siempre de medicamentos con designación de medicamentos huérfanos, pero la parte fundamental sigue siendo oncología, con un 32% y un 18% de productos metabólicos, ¿no? Es decir, que hay realmente casi un 50% de productos en estas dos áreas, lo cual está bien para los pacientes de estas patologías, pero digamos, hay áreas perfectamente que podemos identificar que necesitarían muchos medicamentos huérfanos que no tienen. Bueno, esto hace referencia al porcentaje de productos con código nacional y financiado. Fijaros que estábamos en el 2020 en menos de la mitad se financiaban y el año pasado podemos decir que fue un buen año, ¿no? Un buen año comparado con los anteriores, donde el 65% de los que solicitaron código nacional fueron financiados por el sistema. Pero veníamos de una serie, ¿no? Donde se financiaba menos de la mitad de lo que se presentaba con código nacional, aún entendiendo que muchos laboratorios, como ya hemos visto antes, ni siquiera solicitaban el código nacional porque el país no les resultaba atractivo, o bien por el volumen o bien por los tiempos de demora. Aún así, tenemos bastantes medicamentos todavía, digamos, pendientes, ¿no?, de solucionar. La mayoría se resuelven, digamos, entre 1 y 2 años, un 38, bueno, de 2 y 3 años, un 38%. Es verdad que la resolución del primer año pues, es muy baja y todavía tenemos muchos fármacos, casi un 43%, que llevan más de 3 años y que todavía no se ha resuelto esta situación, ¿no? Muchas veces pendientes de falta de evidencia, otras veces pendientes de acuerdos comerciales. Bueno, pues si algo está cambiando del mundo de los medicamentos huérfanos es precisamente las terapias avanzadas, ¿no? El programa PRIME prácticamente nos viene a decir que 2/3 de los nuevos medicamentos que vienen van a tener la designación de medicamentos huérfanos, provienen, bueno, de terapia celular, de terapia tisular o terapia génica, ¿no? Bueno, y esto, aunque ahora veamos solo el inicio, ¿no? Es algo que va a estar cada vez más determinante y que va a determinar o va a ser muy importante, ¿no?, ver cuál es la política que se hace respecto a las terapias avanzadas, porque eso va a ser determinante para el acceso a medicamentos huérfanos. Bueno, esto es un poco lo que nos quedaría, ¿no? Hay 5 fármacos del 2015 que están pendientes. Bueno, los del 2024, obviamente, como ya hemos visto, pues son los que se presentaban en el dossier el mismo año y ahí pueden ser en enero, pueden ser en octubre. No es muy determinante, pero sí, bueno, dónde estamos. Yo he querido y me he permitido también, desde el punto de vista de farmacia, pues también poner en valor lo que hacemos en la gestión farmacoterapéutica de los medicamentos huérfanos, en esto que tiene que ver con el acceso, ¿no?, la evaluación. Realmente el mundo del acceso, una vez aprobada la financiación, no acaba ahí, ¿no?, sino que realmente, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues tenemos una subcomisión de medicamentos huérfanos y enfermedades raras, bueno, que también determina para lo que es la comunidad, digamos, aquellos fármacos o aquellas condiciones de uso que se consideran necesarias para garantizar la equidad en el acceso de todos los hospitales. Más allá de la comisión de farmacia terapéutica, que puede ser también que pongamos
no digo barreras, pero sí condicionantes de utilización o de evaluación del uso. Y nosotros, desde luego, cada vez apostamos más por subcomités de enfermedades raras, como que tenemos en nuestro caso metabólicas, que de una forma colegiada se elige, ¿no?, el fármaco dependiendo del perfil del paciente, etcétera. Es decir, una medicina cada vez más personalizada y más consensuada entre los diferentes profesionales, ¿no? Yo creo que vamos del ámbito poblacional, ¿no?, una aprobación general en el ámbito estatal, a nivel autonómico, pero después al final las decisiones son individuales, tienen que ver con la valoración del propio paciente y el acceso, por tanto, está determinado con eso. El acceso y también los criterios de retirada que también se marcan, ¿no? Bueno, nosotros tenemos mucha experiencia los farmacéuticos de hospital en lo que es a través del grupo Génesis y otros grupos de la evaluación, y quiero resaltar, y lo ha señalado bien también, ¿no?, pues el compromiso que ha habido del grupo de Orfacet en dos áreas que han favorecido realmente una interpretación diferente de lo que son los medicamentos huérfanos. Primero, qué es lo que iba a llegar, el Horizon Scanning, y lo segundo, incorporar análisis de decisión multicriterio, que ahora lo vemos, ¿no?, en este marco nuevo legislativo de evaluación de tecnologías sanitarias que se consideran complementarias a este análisis de coste-efectividad. Y yo especialmente me alegro que al final esto, ¿no?, que hemos llevado defendiendo un grupo determinado, a veces contra viento y marea, pues al final haya sido también recogido por el mismo marco que va a hacer la evaluación. Es decir, hay parámetros que son claramente de coste-efectividad, pero hay parámetros que no se pueden interpretar siempre desde el coste-efectividad, sino del valor que proporcionan a los pacientes con otras metodologías que también hay que explorar. La adquisición de medicamentos y, por tanto, el acceso no solo está solo con comercializados y financiados, también tenemos muchas veces situaciones especiales de medicamentos en investigación no autorizados en España o condiciones diferentes a autorizadas que también favorecen el acceso de estos medicamentos. Por eso muchas veces se dice lo del tema de la equidad, bueno, se cuestiona si es cierto o no, porque hay muchas posibilidades o hay alternativas para conseguir los fármacos. No siempre, pero existe, ¿no? Y la otra alternativa también, que es una fuente también de proporcionar acceso a los medicamentos a estos pacientes, son los propios ensayos clínicos. Y yo creo que hay que poner en valor en estos momentos, bueno, que prácticamente de los 4.403 ensayos que hay en España, que es además el país europeo con mayor número de ensayos clínicos, un 15%, más de un 15%, se corresponde a medicamentos huérfanos. Es decir, hay un porcentaje muy alto de pacientes que afortunadamente pueden acceder a esas terapias porque el número de ensayos clínicos que hacemos en el país pues es elevado comparado, por ejemplo, pues con el resto de fármacos. Por otra parte, pues también hacemos mucha actividad. En cualquier caso, este equilibrio, ¿no?, entre el acceso y el presupuesto sigue estando ahí, ¿no?, y sigue siendo pues una espada de Damocles, ¿no?, en el sentido de que casi 1 de cada 3 euros que nos gastamos pues tiene que ver con medicamentos huérfanos. Si lo extrapolamos al número de pacientes, pues nos daremos cuenta realmente del impacto económico que supone la incorporación de un nuevo paciente en el contexto en el que estamos. Por tanto, hay que hacer también una farmacoeconomía innovadora asociada al acceso, hay que buscar fórmulas de acuerdo a precio-volumen, límite de gasto por paciente, inicios de tratamiento con financiación mixta, techos de gasto, continuación del tratamiento condicionada y riesgo compartido. Y aquí en los acuerdos de riesgo compartido, pues estamos desde hace mucho tiempo explorando, más allá de los que se hacen a nivel nacional, también a nivel local, basados en resultados financieros o basados en resultados de salud. Y tenemos experiencia, esto no me acuerdo, mira, esto es del año, se publicó en el 2020, pero con un aporte que llevábamos al menos 2 o 3 años, ¿no? Y por tanto, nosotros ya hace mucho tiempo que implementamos contratos de riesgo compartido asociada al uso de medicamentos huérfanos y con unas condiciones y unas variables que consensuábamos con la industria, ¿no? Yo creo que esto es un proceso que no hay que perder. Más allá de que obviamente estamos viendo cada vez más financiación específica por parte de todos los agentes y cada vez más estamos viendo, bueno, la posibilidad no solo de acuerdos de financiación, sino también de riesgo compartido, con las dificultades. Aquí, en esta serie, hay mucho detalle, pero podríamos ver que hay dos tendencias, digamos, hasta hace 3 años muchos acuerdos basados en resultados, ahora más acuerdos
en precio y financiación. Bueno, tenemos este colchón, ¿no? Este amortiguador que yo llamo muchas veces, ¿no? Económico, que es la aparición de genéricos y biosimilares para dar cabida, y bueno, tenemos la oportunidad de a lo largo del tiempo de que esto vaya a dar. Y después no me resisto, ¿no? Aunque ahora esté en la época como gerente, como decías tú, la gran labor que hacen los servicios de farmacia precisamente para dar acceso a medicamentos, ¿no? No solo en la preparación de estos medicamentos, de acondicionarlos, sino también muchas veces en formulación magistral que de otra forma, aunque no sean muchas veces medicamentos, ¿no? Que tienen que ver con la etiopatogenia de la enfermedad, pero que sí resuelve muchísimos problemas a los pacientes, ¿no? Yo creo que esa actividad de formulación magistral que resuelve problemas, pues hay que ponerla en valor por parte de los servicios. Y desde luego no hablamos solo de esas terapias que hemos conocido siempre, sino de las terapias avanzadas, donde creo que los hospitales y los servicios de farmacia, para precisamente el mundo de las enfermedades raras, tenemos que dar el do de pecho, ¿no? Porque la personalización del tratamiento va precisamente de esto, de espacios con muy poca población que podemos fabricar medicamentos o por lo menos intentarlo, ¿no? Esto es nuestra unidad de terapia avanzada que está acreditada en cuatro fármacos, ahora dentro de nada un quinto, sobre la base de sección hospitalaria, acreditado la producción por parte de la Agencia Española de Medicamentos y por lo tanto también para tratar a nuestros pacientes aquí y también para ayudar a otros hospitales que no los tienen. Bueno, esto es todo el conjunto de medicamentos y después el acceso siempre se habla, ¿no? El acceso de la disponibilidad del medicamento, pero el acceso tiene que ver también con la facilidad de que los pacientes, con independencia de dónde estén, podamos acercárselo. Bueno, estos son los medicamentos huérfanos en la UPE, la atención farmacéutica presencial, pero también la telemática, con una dispensación de proximidad que no lo empezamos ahora. Esto es un tema que muchas veces ahora se considera como relevante y sobre todo a partir del COVID, pero nosotros ya lo hacíamos. Esto en el 2018 apareció publicado bastante antes del COVID, ¿no? Ya nos poníamos con esta dispensación domiciliaria que ha ido creciendo de una forma importante, que nos permite cada vez aproximarnos más a través de diferentes áreas. Hay un programa de la Consellería a través de oficinas de farmacia que también estamos poniendo en marcha, o un programa de derivación a otros hospitales más cercanos que permite a los pacientes pues realmente también facilitarles el acceso a los medicamentos. Y lo último ya para terminar, Miguel, es que el acceso está bien, pero lo importante también es que no podemos de perder la referencia de lo que es el seguimiento y la evaluación de resultados de salud. Y aquí, pues, vosotros concretamente sois expertos en los PROMs, en los PREMS y cómo articular esto, ¿no? Nosotros, bueno, estamos cada vez más trabajando en esto a grupos interdisciplinares, ¿no? Estableciendo lo que es el seguimiento, estableciendo las variables que tenemos que monitorizar, también con participación de los pacientes y, bueno, trabajando en este sentido. Y después lo has señalado tú, pero yo creo que a mí me gusta, esto ha sido un trabajo que nosotros hemos hecho en muchos hospitales, básicamente con esta colaboración de muchísimos compañeros que pertenecían al grupo. Y fijaros que una de estas líneas estratégicas que se ha marcado en el nuevo plan estratégico FASEP tiene que ver con el favorecer el acceso y la eficiencia de los medicamentos huérfanos y mejorar los resultados. Y ya para terminar, que no hablamos solo de medicamentos, el acceso es importante y para eso tenemos que favorecer también el flujo de pacientes a través de los CESURES, redes europeas, bueno, para facilitar que aquellos profesionales con mayor expertise puedan tratar a los pacientes y puedan también a través de ensayos clínicos o a través de su experiencia favorecer el acceso a los medicamentos. El crecimiento de CESUR es cada vez mayor, afortunadamente. Nosotros también ahora, pues es de enero del 25, estamos ya casi en los 38 CESURES, 29 unidades de referencia de la comunidad y 30 pendientes de acreditar. Y bueno, digamos que el mapa se está distribuyendo no solo para el acceso de fármacos, sino el acceso de los pacientes que podrán a su vez acceder a los medicamentos. Y esta es una de las obligaciones que tenemos, yo creo que en los hospitales, que afortunadamente reunimos expertise para este tipo de enfermedades raras, de evaluar los resultados, dar formación, garantizar la continuidad y dar cobertura a todo el territorio nacional y proporcionar atención al equipo multidisciplinar. Y he ido rápido, creo que me pasan algunos minutos, pero, y perdonar, pero bueno,
Me apasiona tanto que me pierdo. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Realmente una visión 360 pues de la implicación que tenemos desde la farmacia hospitalaria con el acceso, con la mejora en el seguimiento, monitorización de resultados, etcétera, etcétera. La verdad, muy interesante. Y como digo, insisto, el compromiso que tenemos desde la farmacia hospitalaria desde hace años, porque esto es un evolutivo, obviamente esto no se ha construido en 4 días, sino que esto es un evolutivo de muchísimos años y realmente podemos estar orgullosos pues de lo que se aporta desde el colectivo. Pues dejamos las preguntas para el final y sin más, pues damos ya la palabra a la doctora Mar Guilarte para que ya nos vayamos a la parte más de farmacología, de farmacoterapia, los ensayos y qué tenemos para el angioedema hereditario. Doctora Guilarte, muchísimas gracias. Vale, pues me escucháis bien, ¿verdad? Sí, sí, y vemos la Vale, presentación. perfecto. Estupendo, Muy muchas bien, gracias. genial. Gracias. Pues bueno, muchas gracias, Gabriel. También gracias a Faruk Bey por invitarme a dar esta charla y gracias al doctor Poveda por su charla, ¿no? Que yo, es verdad que hemos compartido muchos foros y le escucho muchas veces, pero cada vez aprendo mucho. Así que hablar después de él, pues no es fácil. Entonces yo, mi charla hoy va a ser sobre lo que es un poco la enfermedad y sobre, ¿no?, un nuevo tratamiento que tenemos, ¿no?, para la profilaxis a largo plazo de esta enfermedad. Pues, si puedes pasar la diapositiva, por favor. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Pues la siguiente. Vale, entonces primero para entender lo que es la enfermedad, tampoco no voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Pero sí que es importante, ¿no? Porque muchas veces otras enfermedades raras y algunas de las que, ¿no?, ha nombrado así muy rápido el doctor Poveda, pues a nivel social están como muy más bien aceptadas en el sentido de que está claro que los pacientes los tenemos que tratar porque si no, pues su pronóstico o las comorbilidades que va a implicar son muy importantes si no se trata. Esta enfermedad, al contrario, es verdad que sí que asocia comorbilidades, pero son pacientes que aparentemente, si fuera de sus periodos de ataque, son pacientes pues que no muestran ninguna alteración. Entonces, muchas veces yo siempre digo que es una enfermedad incomprendida por este motivo, porque esta enfermedad se caracteriza porque los pacientes presentan de forma recurrente y a una frecuencia variable unos ataques de angioedema que pueden ser deformantes, que pueden ser debilitantes, que pueden ser muy dolorosos, y lo peor de esa enfermedad es que el paciente nunca sabe cuándo va a ser el siguiente ataque. Es una enfermedad que se da a mutaciones del gen que codifica por el C1 inhibidor y también es muy variable porque en función de la edad de inicio, el sexo, la expresividad clínica va a ser muy distinta, de forma que hay pacientes que debutan desde muy niños y hay pacientes que debutan en la pubertad o en la edad adulta. Y sí que es una enfermedad, y esto ya hay muchos estudios que lo soportan, que es una enfermedad que especialmente en las mujeres causa mayor gravedad y mayor carga de la enfermedad. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces estas son imágenes, no son exageradas, sino son imágenes de pacientes, ¿no?, que tienen ataques de angioedema. Entonces, solo viendo esto, pues uno se puede imaginar, ¿no?, que las primeras que dan estos ataques tan deformantes a nivel de cara, pues no solo por el problema estético, sino por el problema que implica de que este edema progrese y afecte a la vía laríngea, pues implica muchísima gravedad. También hay ataques periféricos que, aunque aparentemente no son tan graves, pues le impiden a los pacientes, mientras tienen estos episodios que pueden durar entre 2 y 5 días, pues hacer actividad normal. Y luego también afectan mucho a nivel abdominal, son ataques recurrentes que se presentan a nivel abdominal, con dolor, con distensión, con diarrea, náuseas y vómitos, y que también pueden durar hasta 5 días, con lo cual lo que implica es que los pacientes que lo padecen, ¿no?, cuando tienen estos ataques, pues su vida diaria o su vida cotidiana pues se ve un poco mermada. La siguiente, por favor. Vale, entonces, sin entrar mucho en detalle, porque, ¿no?, esto es un poco por qué, ¿no?, los pacientes que tienen un déficit de C1 inhibidor, porque tienen las mutaciones en el gen SERPING1, ¿por qué se hinchan? Entonces, básicamente, claro, ahora yo estoy señalando, pero no lo veis, pero bueno, básicamente se produce una sobreactivación del sistema de la calicreína, que es este que veis aquí, que está en tonos verdes, que cuando se activa a través de la activación del factor 12,
se libera la bradicina se une a su receptor que está en la membrana del endotelio vascular y esa unión lo que implica es una contracción de las células endoteliales, una vasopermeabilidad y una extravasación del líquido al espacio extravascular, o sea, la presencia de una hinchazón o de un angiodema. Entonces, los ataques de angiodema están mediados por la bradicinina. ¿Qué es lo que hace el C1 inhibidor? Pues el C1 inhibidor es una molécula que de forma no fisiológica está inhibiendo la activación de esta vía de la calicreína cinina. Entonces, tenemos, ¿no?, distintas maneras de intentar bloquear a la bradicinina. Es verdad que ahora están apareciendo, ¿no?, muchos de estos nuevos fármacos que ha dicho el doctor Poveda, ¿no?, y que en principio también van a ser designados como medicamentos huérfanos, pero a día de hoy tenemos distintas vías. Entonces, si puedes, por favor, la siguiente, que es esta misma, que está animada, ¿vale? Podemos bloquear o bien la calicreína, entonces impedimos, ¿no?, que se libere la bradicina, que es la BK, que sea aquí en la diapositiva, o también podemos reemplazar, ¿no?, dar aquello a los que los pacientes son deficientes mediante la administración de concentrado plasmático de C1 inhibidor. Estos son los abordajes que tenemos. También es verdad que podemos bloquear la unión de la bradicinina a su receptor en la membrana endotelial, pero no es para prevenir los ataques, es para tratar un ataque, ¿no?, que formaría parte del tratamiento agudo del angiodema hereditario. La siguiente. Entonces, ¿por qué, no, esta gran carga? Bueno, un poco ya os lo he anticipado, ¿no? O sea, esta imprevisibilidad de los ataques deformantes, es una enfermedad genética, es una enfermedad que durante mucho tiempo no ha tenido tratamientos. Es verdad que ahora estamos como en la época dorada y los pacientes, ¿no?, tienen acceso a distintas terapias, pero durante mucho tiempo esto no ha sido así. Por lo cual, hay muchos estudios que ven que esta enfermedad tiene un impacto importante en la salud mental, ¿no? De hecho, hasta el 50% de los pacientes tienen ansiedad, un porcentaje importante tienen depresión, que muchas veces es por la propia enfermedad, por la carga de haber transmitido la enfermedad a tu hijo, pero también por los fármacos que se han usado durante mucho tiempo, como son los andrógenos atenuados. Y es verdad que a más número de ataques, a peor control de la enfermedad, pues más ansiedad y más depresión. Respecto a la calidad de vida, hay distintos estudios que comparan que la calidad de vida de un paciente con un angiodema hereditario es similar a la de otras enfermedades crónicas, como la enfermedad de Crohn y como el asma. Y además, se ha visto que el impacto en la calidad de vida durante un ataque es similar a los pacientes con cardiopatía isquémica, y aquí lo mismo, ¿no? A más número de ataques, peor calidad de vida. El miedo, ¿no?, y la ansiedad de tener ataques, pues hace que los pacientes pues no puedan tener lo que se conoce como una vida normal, ¿no? Pues porque cada vez que se planean, no irse a un viaje muy lejos, sino pues salir un viaje un fin de semana o una escapada en verano, pues implica pues que si el paciente tiene un ataque, pues tiene que saber dónde tiene que ir, cómo se tiene que tratar. También pues muchos pacientes dejan de hacer de sus hobbies habituales. Por ejemplo, el ir en bicicleta pues implica que el paciente pueda tener un ataque de angiodema a nivel genital, con lo cual pues muchas veces los pacientes lo que hacen es evitar, ¿no?, las situaciones que les pueda crear un ataque. Y además, ¿no?, estos ataques que duran tanto tiempo si no se tratan, pues ha hecho que haya un impacto en el trabajo, la productividad y también en las oportunidades académicas de muchos de los pacientes. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías clínicas, ¿no? Pues ya desde las últimas guías que se publicaron en el año 2022, nos dicen que el objetivo del tratamiento del angiodema hereditario tiene que ser conseguir un control total de la enfermedad y normalizar la vida del paciente. Y esto solo se puede conseguir mediante la profilaxis a largo plazo. Si uno se revisa lo que nos decían las guías anteriores, nunca teníamos este objetivo tan optimista, ¿no? Y esto es ¿por qué? Porque con los nuevos tratamientos podemos conseguir pues que casi en muchos, no en todos, pero sí que en muchos pacientes tengan un control completo. Un control completo es que no tengan más ataques, porque el no de ataques va a mejorar, ¿no?, pues todos los aspectos de la salud mental y de la calidad de vida que están alterados en los pacientes, y también la normalización, ¿no? O sea, disminuir la carga de la enfermedad, pero también aquí es importante la carga del tratamiento y los efectos secundarios que estos tratamientos pueden tener. La siguiente. ¿Qué opciones, ¿no?, tenemos a día de hoy para la práctica, para la profilaxis a largo plazo? Porque
antes lo he apuntado, pero nosotros el abordaje de la enfermedad es o bien tratamos los ataques cuando se producen o bien prevenimos los ataques mediante la profilaxis a largo plazo. Bueno, pues para la profilaxis a largo plazo los fármacos que tenemos actualmente es danazol como andrógeno atenuado, que es de administración oral, que el mecanismo de acción no se conoce muy bien, pero sí que parece que aumenta la síntesis hepática de la molécula del C1 inhibidor. Los andrógenos atenuados son fármacos que han demostrado ser eficaces, pero a dosis altas, y dosis altas de andrógenos tienen una alta incidencia de efectos secundarios, con lo cual siempre debemos intentar, ¿no?, cuando se usan estos fármacos, pues usar la mínima dosis eficaz, y esto no siempre es posible, y además, pues sobre todo, ¿no?, pues por ejemplo, en mujeres en edad fértil deberíamos evitarlos. Otros fármacos que tenemos disponibles a día de hoy es el concentrado plasmático de C1 inhibidor, tanto por vía endovenosa como por vía subcutánea, que se administra 2 veces por semana a distintas posologías en función de si es endovenoso o subcutáneo. Tenemos la anadelumab, que es un inhibidor de la calicreína, que se administra por vía subcutánea cada 2 semanas y luego se puede extender hasta cada 4 semanas. Y berotralstat, que también es un inhibidor de la calicreína, que se administra de forma diaria por vía oral. Y las guías internacionales lo que nos dicen es que como primera línea deberíamos usar o berotralstat o la anadelumab o concentrado plasmático de C1 inhibidor, ya sea por vía endovenosa o por vía subcutánea. Y reservar los andrógenos atenuados como segunda línea o siempre y cuando, o en aquellos casos donde no tengamos acceso a tratamientos de primera línea. La siguiente. Vale. Aún así, ¿no?, y estos son dos muestras de 2 estudios recientes realizados en países donde tienen acceso a las nuevas terapias, la carga de la enfermedad sigue siendo importante, ¿no? Este primer estudio es un estudio que se realizó en Holanda, en Países Bajos, usando un cuestionario, un PROM, que es el test de control del angiodema. Y se vio, ¿no?, que aunque hay pacientes que tienen acceso a los nuevos tratamientos, hasta un 36% de los pacientes no consiguen un control adecuado de la enfermedad. O sea que todavía, ¿no?, tenemos esta necesidad no cubierta, ¿no?, porque tenemos fármacos que son eficaces, que conseguimos controlar la enfermedad, pero no en todos los pacientes. La siguiente, por favor. Y este otro estudio, si aparece, es un estudio realizado a nivel multicéntrico. Ahí puedes, por favor, hacer clic. Vale, genial, gracias. En el que en pacientes que es como un estudio EPA de la anadelumab, ¿vale? Para ver, pues, para aquellos pacientes, ¿no?, que en vida real acceden a la anadelumab, bueno, pues se les miraba distintas variables y una de ellas era la calidad de vida. Entonces sí que se ve, ¿no?, como podéis ver en la gráfica, desde el inicio del tratamiento hay una mejoría de la calidad de vida en las distintas dimensiones, pero aún así, ¿no?, esta que está en azul, que es la dimensión miedo y vergüenza, a pesar de pacientes, ¿no?, después de estar 24 meses en tratamiento, casi 2 años en tratamiento, todavía, ¿no?, este miedo y esta vergüenza persiste, con lo cual todavía, ¿no?, hemos mejorado la calidad de vida, pero no tanto como nos gustaría, porque los pacientes, quizás porque muchos de ellos ya llevan su mochila de años y años sin tener acceso a terapias realmente eficaces, pero todavía pues tenemos mucho que trabajar. La siguiente, por favor. Y después, ¿no?, también dentro de las necesidades no cubiertas es verdad que tenemos distintas posologías, distintas vías de administraciones, pero, ¿no?, el tratamiento parenteral todavía es un problema para los pacientes, ¿no?, porque el paciente pues tiene que si tiene que viajar, tiene que llevar el tratamiento. Muchos de ellos subcutáneos son tratamientos, o bien el concentrado plasmático se administra pues 2 veces por semana y esto pues para el paciente no es cómodo, o la anadelumab duele al administrar, tenemos muchos pacientes que tienen miedo a las agujas, ¿no?, y que incluso no se tratan los ataques porque no les da miedo pincharse y les tiene que pinchar, por ejemplo, un cuidador y ellos mismos no son capaces. Entonces es una encuesta que se realizó en Estados Unidos en el 2020, donde tenían acceso a la anadelumab y a concentrado plasmático de C1 inhibidor, y lo que vieron es que realmente, ¿no?, los pacientes tienen ansiedad ante la necesidad de tomar la medicación y que les gustaría, en el fondo, ¿no?, pues una nueva alternativa
para que se pudiera adaptar mejor a su estilo de vida. Con lo cual, pues, aunque ha mejorado mucho la posterología del tratamiento, pues los pacientes, ¿no?, en estas encuestas lo que refieren es que ellos realmente les gustaría algo más fácil. La siguiente. Y de ahí, ¿no?, pues un poco explicaros cuál es el desarrollo clínico de berotralstat, que es el primer fármaco oral para la desarrollado, ¿no?, específicamente para la prevención de ataques de angioedema hereditario. La siguiente. Pues aquí tenéis aquí, bueno, cuando aparezca, vale, no, tenéis el diseño del estudio de fase 3. Hay distintas partes. La primera parte se compararon 2 dosis, 150 y 110 contra placebo durante 24 semanas. Luego, en la parte 2 se abrió el pliego y los pacientes que continuaron con 150 o con 110 y el placebo pues se realeatorizó, perdón, bueno, es igual, se les dio 150 o 110 y en la parte 3, ¿no?, después de un análisis intermedio, vieron que los resultados con 150 pues eran mejores y los pacientes continuaron con 150 hasta 96 semanas. La variable principal en la primera parte fue ver, ¿no?, la reducción del número de ataques de angioedema y las principales en las segundas, pues la seguridad y también cómo se toleraba el fármaco. La siguiente, por favor. Vale, entonces, ¿qué datos tenemos de eficacia? Pues vimos, ¿no?, bueno, se vio que tras 24 meses de tratamiento los pacientes se mostraron una reducción de la tasa mensual de los ataques y lo podéis ver, ¿no?, en esta primera gráfica donde existe un 90% de reducción del número de ataques respecto a los ataques basales que tenían a los pacientes. También todos los pacientes estuvieron libres de ataque el 93% de los días, o sea que un porcentaje importante de pacientes no tuvieron ataques y los que tuvieron un poco número de ataques, ¿no? Y este es el objetivo que tenemos que perseguir ahora cuando, ¿no?, pensamos en un nuevo tratamiento para angioedema hereditario y obviamente si no hay ataques se reduce el uso de medicación a demanda, aunque es verdad que los pacientes no se tratan todos los ataques con medicación a demanda, aún así, ¿no?, se vio que había una reducción muy importante. Las siguientes, por favor. Respecto a la calidad de vida de los ensayos pivotales con berotralstat, se vio que también, ¿no?, había una reducción importante de la calidad de vida, incluso, ¿no?, se excedía la diferencia mínima clínicamente importante. Usaron el mismo cuestionario. Este es un cuestionario de calidad de vida diseñado específicamente para angioedema, y entonces tiene las distintas dimensiones, ¿no? Y aquí vemos también, ¿no?, que aquella dimensión de función, ¿no?, que es la que está aquí, la cuarta, tanto en las dos partes del ensayo, se vio que había una reducción importante. La de miedo-vergüenza sí que había una reducción, pero tardamos un poco más en llegar, ¿no?, que es lo que estábamos viendo también con los otros ensayos. Pero sí que era importante que había un 70% de mejoría clínicamente importante en los pacientes que estaban con tratamiento. La siguiente, por favor. Vale. Sí, perdón, aquí. Vale. Y aquí también, ¿no?, lo que se vio es que cuando se les hacía la satisfacción con el tratamiento, pues había, ¿no?, aquellos pacientes que estaban tratados con berotralstat, pues había una puntuación importante en cuando usaban este test para ver que estaban, pues no solo, ¿no?, mejorar la calidad de vida, sino también la satisfacción con el tratamiento. Y posiblemente, ¿no?, pues el hecho de que sea un tratamiento que les funcionara, que se administrara por vía oral, aparte que son pacientes que están en un ensayo, pues los pacientes puntuaban muy bien cuando se les pasaban estos cuestionarios. La siguiente, por favor. Vale. Pues, ¿qué hay de la seguridad, ¿no? Porque ya hemos visto que la eficacia pues, es buena, pero respecto a la seguridad, bueno, pues fue un fármaco bien tolerado. Como veis en la última línea de la tabla hay muy pocos abandonos del ensayo por efectos secundarios
del fármaco en estudio, y en total lo que se observó fue un 15% de efectos secundarios relacionados con el fármaco. La mayoría fueron digestivos, la mayoría fueron leves. Y lo que hemos visto, bueno, ahora lo veréis, ¿no? Pero en vida real es así, o sea que muchos pacientes o algunos pacientes tienen efectos secundarios a nivel gastrointestinal, pero que con el uso continuado del fármaco desaparece. Y esto también, ¿no? Aquí no os enseño los datos, pero esto también se vio en el ensayo, ¿no? Que sobre todo estos efectos digestivos se daban más al inicio del tratamiento y no al cabo de unos meses de tratamiento. Lo siguiente. Así que, ¿no? Como resumen, pues en todos los grupos de tratamiento se disminuyó a las 4 semanas el número de ataques, pero que esta disminución se mantuvo, incluso, ¿no? Fue aumentando de forma progresiva hasta conseguir una reducción del 91%. Mejoró la calidad de vida. Un porcentaje importante de pacientes estuvieron libres de ataque la mayoría del tiempo, y es un fármaco que se toleraba bien. Sí que existían estos efectos gastrointestinales que os comento, pero que fueron leves y se autolimitaron. Y esto es lo que nos enseñan, ¿no? los ensayos clinicales, pero vamos a ver, ¿no? Cuál es la experiencia y qué es lo que tenemos en vida real, ¿no? Porque muchas veces, la siguiente, por favor, lo que vemos en vida real no es lo mismo, ¿no? O lo que vemos en los ensayos clínicos no es lo mismo que vemos en vida real, ¿no? Entonces, la siguiente. Vale. Bueno, esta es la situación actual, ¿no? O sea, Orladeyo fue aprobado por la agencia española y está autorizado para pacientes adultos y adolescentes para la profilaxis a largo plazo. Y como os he comentado antes, está, ¿no?, junto al anadelumab y concentrado plasmático de C1 inhibidor como primera línea para la profilaxis. La siguiente. Entonces, lo que os comentaba, ¿no? En vida real, ¿no? Y aquí quizá en España esto es más complicado porque pues o bien hay, en función de la comunidad, los criterios de indicación son distintos, o incluso en una misma comunidad depende mucho del hospital, ¿no? Hay algunas comunidades que lo marcan, por ejemplo, como la mía, ¿no? Que lo marca la comunidad, y otras pues depende del hospital. En concreto, y hablo por lo que yo conozco, que es que nos dice el CatSalut, berotralstat se tiene que evaluar, pero si tomamos como ejemplo las guías NICE, del Reino Unido reservan la anadelumab y concentrado plasmático para aquellos pacientes que tienen más de 2 ataques por semana a pesar del tratamiento oral. Que esto es una carga de la enfermedad, como os podéis imaginar, altísima, ¿no? Porque es verdad que hay pacientes que tienen este número de ataques, pero son pacientes que están muy mal. Y ha posicionado berotralstat en aquellos pacientes que tienen más de 2 ataques al mes. Si pacientes tienen menos, pues entonces tienen que hacer tratamiento a demanda. Esto es lo que dice Reino Unido, pero luego hay otros países pues que con 1 ataque al mes ya están indicadas las profilaxis a largo plazo. En España normalmente os puedo decir que es a partir de 2 ataques al mes, pero como os decía, depende de la comunidad, pues varía, ¿no? Hay comunidades que te exigen 1 ataque por semana y otros más de 2 ataques al mes, y demostrar que el paciente pues o no tiene la enfermedad controlada o tiene una alteración de la calidad de vida. Respecto también a vida real, y si puedes pasar a la siguiente, por favor, empiezan a haber distintas series, ¿no? Es verdad que de los nuevos tratamientos de profilaxis a largo plazo, berotralstat es el último que llegó al mercado, pero por ejemplo, es un estudio hecho en Estados Unidos en el que estudiaron a 128 pacientes que habían recibido berotralstat desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2022, y lo que se observó, ¿no?, siempre comparando con el número de ataques basal, y aquí veis que tenían una media de 1,7 ataques al mes, o sea que estamos cerca de los 2 ataques al mes, ¿no?, que nos dice, por ejemplo, las guías NICE. Pues se observó una reducción del 80% de la media de ataques durante el primer periodo de tratamiento, pero que además se mantuvo con el tiempo, ¿no? Y esto es verdad, y ahora os pondré un ejemplo en vida real,
de uno de nuestros casos, ¿no? Que está tratados con berotralstat, pero no, o sea, sí que empiezan a disminuir y con el tiempo, ¿no? La disminución es más clara, incluso pacientes, ¿no? Un número importante de pacientes que se quedan sin ataques, ¿no? Que es el objetivo final de este tipo de tratamientos. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Vale, y aquí, como os decía, esto es un ejemplo, ¿no? Este es un paciente que controlamos en el hospital, que bueno, es un paciente que había nacido en Italia, que vivía en Madrid y luego se mudó a Barcelona. Es un paciente que tiene una larga historia de la enfermedad, ¿no? Ya tiene pues el abuelo y el bisabuelo que ya tenían la enfermedad. Y es un paciente que tiene, pues, como antecedentes personales una depresión y ha hecho algún intento autolítico. Este paciente se diagnosticó, bueno, esto nos contó, en Milán por un diagnóstico prenatal. A su madre le hicieron una amniocentesis y vieron que tenía las mutaciones. Y tuvo su primer ataque de angioedema a los 11 años con un ataque abdominal que su madre pues, lo trató con un concentrado plasmático de C1 inhibidor endovenosa. Pero es un paciente que es muy típico, ¿no? Que tiene pues una familia con la enfermedad, con mucha carga, una madre culpable, un paciente que niega la enfermedad porque es lo que, ¿no? Como él ha criado, que no quiere pincharse, con lo cual es un paciente pues con una carga importante y posiblemente pues su depresión, ¿no? El hecho de tener la enfermedad juega importante en la depresión que tiene el paciente. La siguiente, por favor. Vale, entonces este es un paciente, ¿no? Que hasta los 22 años iba teniendo ataques ocasionales, sobre todo abdominales, periféricos, sobre todo, no os lo he comentado, pero los ataques en algunos casos pues, se desencadenan por una serie de desencadenantes, como pueden ser infecciones, traumatismos, estrés, ¿no? En este caso él lo relacionaba, se lo trataba a su madre, le ponía el concentrado plasmático de C1 inhibidor, pero a partir de los 22 años empieza a aumentar la frecuencia de los ataques, ¿no? Inicialmente hacía 6 ataques al año hasta 18 ataques por año. Como os decía, muchos abdominales, muchos periféricos, no había tenido ningún ataque laringio, ¿no? O sea, los pacientes que tienen ataques laringio todavía, ¿no? Tienen más carga de enfermedad porque esos ataques pueden conducir a la asfixia porque además se van a confundir con otras enfermedades, con una alergia, les van a poner corticoides, adrenalina y no van a responder. Y normalmente pues el paciente no le gusta, como no hacía como un rechazo a las agujas, pues su madre y después pues su pareja pues le administraba los fármacos. La siguiente, por favor. Vale, así que, ¿no? Llegamos al paciente que tiene 29 años y veis, ¿no? Aquí están marcados el número de ataques que tenía el paciente, ¿no? Entonces tenía, pues, meses que tenía 3, meses que tenía 2, algunos se los trataba, otros no. Entonces, en 2021 se decidió hacer tratamiento con danazol a dosis de 400 cada miligramos al día, porque tenía, bueno, aparte que tenía muchos ataques, cuando le hacíamos un test de calidad de vida, mostraba que su calidad de vida era muy mala, estaba muy alterada, y cuando le hacíamos el control de la enfermedad tenía puntuaciones más bajas. En este test, en el AECT, puntuaciones por debajo del 8 significa que la enfermedad no está controlada. Con danazol a estas dosis se controló la enfermedad, el paciente dejó de hacer ataques, mejoró algo la calidad de vida y también el control de la enfermedad y decidimos bajar la dosis de fármaco. La siguiente, por favor. Y al bajar la dosis de fármaco, mientras va apareciendo, pues la enfermedad se fue controlando, ¿no? La calidad de vida todavía estaba alterada, pero parecía que había un control y bajamos a 50. ¿no? Siempre intentamos bajar a la dosis mínimamente eficaz. Y al bajar a 50 empezó a tener otra vez ataques, los test de control de la enfermedad fueron peores, la calidad de vida es verdad que en este paciente siempre puntuaba bajo, pero bueno, es un paciente con ya depresivo, ¿no? Entonces muchas veces no es tan fácil, ¿no? Saber que es primero la gallina o el huevo. Entonces subimos la dosis de danazol, la siguiente. Entonces, aún así, ¿no? El paciente volvió otra vez a tener muchos ataques. En ese momento, ¿no? Con la depresión estaba en tratamiento
con duloxetina. Anteriormente, pues el paciente no había querido tratarse, pero había hecho algún intento autolítico, se empezó a tratar. Claro, es verdad que los andrógenos aquí no sé si ayudaron mucho, pero la enfermedad volvió a puntuar mal en el control de la enfermedad. El paciente no quería recibir ningún tratamiento en ese momento, ya podíamos ofrecer, ¿no? Pues un concentrado plasmático de acción inhibidor, un lanadeloma, pero el paciente no quería oír hablar de un tratamiento parenteral. Y en septiembre de 2023, con el programa de acceso temprano, se empezó a tratar con berotralstat. Lo que hicimos y lo que hacemos es, ¿no? Para evitar estos efectos secundarios iniciales gastrointestinales, pues recomendamos usar durante los primeros 15 días omeprazol y siempre tomar el fármaco, ¿no? Con la comida principal. Pues, como podéis ver en esta diapositiva, el número de ataques disminuyó, siguió presentando algún ataque, pero el control de la enfermedad mejoró. Y la siguiente, que ya es la última, ¿vale? De forma paulatina, el paciente dejó de tener ataques, mejoró la calidad de vida, mejoró el control de la enfermedad, incluso, ¿no? Su depresión, ¿no? Dejó los fármacos y ahora pues está bajo terapia psicológica, ¿no? Pues este es un ejemplo de un paciente, ¿no? Que viene de una terapia oral, como son los andrógenos, que aunque no hizo efectos secundarios, controlábamos con dosis altas, pero al bajar dosis no controlábamos, hizo esta depresión, tampoco nos quedaba muy claro y no nos apetecía, ¿no? Pues poner andrógeno en un paciente con depresión porque pueden empeorar, y con berotralstat lo pudimos controlar. Y la siguiente, por favor. En definitiva, ¿no? Pues hubo un aumento del control de la enfermedad, una mejoría de la calidad de vida y claramente pues una satisfacción del paciente, ¿no? Esta es una de las frases que nos dijo este paciente, pero bueno, con estos nuevos tratamientos es verdad que, ¿no? El retorno que tenemos de los pacientes cuando dejan de hacer ataques y controlan la enfermedad pues es muy bueno. Y la última, ahora sí, por favor, vale. Y básicamente, ¿no? El berotralstat es un fármaco, ¿no? Que nos puede ser útil porque lo que hace es controlar la enfermedad y reducir el número de ataques, que es un fármaco seguro. Sí que tenemos estos efectos secundarios a nivel gastrointestinal, pero que se pueden pues subsanar, y que los datos en vida real, ¿no? Son, ¿no? Son en paralelo con los que vimos o los que se vieron con los ensayos clínicos, ¿no? Y es verdad que conseguimos, ¿no? Que el objetivo final, como comentaba antes del tratamiento, que los pacientes pues reduzcan la tasa de ataques y se controle la enfermedad. Y esta ya es la última, como os he prometido. Y muchísimas gracias. Y perdonar, pero hemos tenido un problema en compartir la pantalla y hemos tenido aquí ayuda externa para pasar las diapositivas. Nada, nada, ha ido perfecto. Muchísimas Mm. gracias. Realmente muy ilustrativa la presentación y la verdad es que es pues una satisfacción ver que con el paso de los años, pues de cada vez vamos teniendo más acceso a fármacos para enfermedades raras. Esto yo recuerdo cuando yo empecé la especialidad ya hace 20 años, pues realmente había muy pocos, perdón, fármacos para enfermedades raras y vemos que es que el impacto, pues es que es un cambio de vida de 180 grados. Por lo tanto, pues obviamente, pues apelar un poco también a lo que comentaba el doctor Poveda, hay que seguir investigando. Además, el futuro va un poco por aquí, a intentar etiquetar mejor a los pacientes, porque seguro que hay muchísimos pacientes con enfermedades raras que no están bien etiquetados y diagnosticados, y un poco lo que hay que ir es hacia aquí, ¿no? A seguir investigando para tener acceso a estos fármacos que, como hemos visto en este último caso muy representativo, les cambia la vida. Sí, aquí hay una pregunta en el chat de Lara. Muchísimas gracias por las dos ponencias. Felicidades a los ponentes. Una pregunta: ¿cómo diferencia el paciente el efecto secundario de berotralstat con un ataque abdominal y así evitar el tratamiento del ataque agudo? Bueno, pues Lara. sí, me imagino es para mí. Pues muy interesante la pregunta. Es verdad que muchas veces no es fácil y de hecho, ¿no? En los estudios previos de desarrollo de berotralstat, ¿no? Que luego hasta que no ajustaron y modificaron la molécula, sí que había muchos de estos episodios, muchos más efectos secundarios que decían que podían ser ataques, entonces claro, disminuía la eficacia. Pero sí que es verdad que el paciente al menos en mi experiencia, ¿no? Lo que te cuenta es que se toma el comprimido y enseguida nota las molestias, ¿no?
Un ataque empieza más paulatinamente y no tiene esta relación tan clara. Claro, podría ser que el ataque empezara justo después de tomarse el comprimido, ¿no? Pero nosotros lo que les decimos es, los advertimos, mira, esto os puede pasar, intenta, ¿no? Pues con la comida principal, si te pasa, se va a autolimitar. Intenta pues pensar que lo primero que es, ¿no? Si es que te tomas el comprimido y es un dolor abdominal, será un efecto secundario. Ahora, si ves que persiste con el tiempo, que va más y que además pues ya empiezas con la típica hinchazón, las diarreas o las náuseas más típicas de la enfermedad, se lo tratan. También es verdad que quien más sabe de la enfermedad y quien más sabe de cuándo es un ataque o no es el paciente, ¿no? Entonces, y además, también, ¿no? Hay que decir que yo creo que el 95% de los pacientes son súper responsables con el tratamiento y no usan el tratamiento a no ser que realmente tengan un ataque. Es más, a veces les tenemos que insistir. Si tienes un ataque, trátate lo antes posible, no esperes porque como más tarde te trates, peor va a ser el ataque, va a ser más grave, te va a durar más, ¿no? Pero cuesta, pero yo creo que es un poco, ¿no? La latencia entre la toma y la aparición de los síntomas y luego después, ¿no? Si el dolor este persiste, va más, se acompaña de distensión, posiblemente sea un ataque. Perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Yo, nada, muy rápido, porque ya estamos un poco fuera de tiempo, pero una pregunta que es un poco para los dos, porque de forma más directa o indirecta se ha comentado, que es el tema del acceso, de la equidad. Es decir, vemos diferencias entre comunidades, pero también diferencias incluso, por lo que ha dicho la doctora Aguilarte, entre hospitales. Uh-huh. Em, la pregunta para los dos, ¿esto cómo lo valoráis? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque realmente, en aras de la equidad, ¿qué podemos hacer Claro. con este tema? Yo claramente, o sea, creo que se tiene que, y esto nosotros desde la Sociedad Española de Alergia estamos trabajando, intentar hacer unos criterios uniformes para indicación, ¿no? No existen, o sea, hay muchas guías, hay muchos documentos de consenso, pero no existe ninguna indicación clara y además yo esto recuerdo, ¿no? Cuando pues en mi comunidad se ha tenido que debatir si un fármaco entraba, ¿no? En la cartera de Catsalut o no, pues muchas veces me han llamado como experta y lo primero que me preguntan es, o me preguntáis es, ¿dónde están los criterios de indicación? Pues no existen, ¿no? O sea, no existe que el paciente tenga que tener tantos números de ataque, que los ataques sean de esta gravedad, que el paciente tenga acceso o no tenga acceso a tratamiento agudo a demanda, que haya tenido un ataque laringio o no, o sea, no hay unos criterios, ¿no? Sí que es verdad que los de NICE, ellos se mojan Ujú. y lo hacen, y es lo que ha hecho Sí. Cachalo, básicamente, Ujú. pero no existe. Entonces, nosotros desde el Grupo Español de Angioedema, ¿no? Que está vinculado a la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica, estamos trabajando, ¿no? Para intentar validar unos criterios que puedan servir para todas las comunidades, porque es un poco injusto, ¿no? Que es el paciente quizá que viva en Cataluña, pues tenga más limitaciones que el paciente que vive en otra comunidad, ¿no? O al revés, ¿no? Pero ya te digo, en Madrid, por ejemplo, La Paz tiene unos criterios y Gregorio Marañón, que son los dos principales hospitales donde hay más pacientes con acción humanitaria, que son distintos. Entonces, Bueno, esto pues es un está problema, no sé, claro. desde el punto de vista vuestro, ¿no? Desde farmacia hospitalaria, ¿cómo lo veis? Pero para los clínicos es, bueno, sobre todo, yo creo que para los Sí, pacientes, sobre se, todo, se es tendría, un se problema tendría muy que, importante. se tendría que homogeneizar, obviamente, a nivel nacional. Mm, Sí, José Luis, por favor. Bueno, esto es un tema casi recurrente, ¿no? En cualquier reunión, ¿no? Pues la sí. verdad es un poco paradójico lo que ocurre en esta situación. Es verdad que bueno, lo normal es que los fármacos, ¿no? Cuando se aprobaran la financiación, pues también tuvieran un protocolo de indicación, etcétera. Eso ya no sé si es una ventaja o un inconveniente, porque cuando se hace un protocolo de estos tarda un montón de tiempo. Hay muchas comunidades que hasta que no está el protocolo tampoco dejan acceso, ¿no? Y tampoco me parece Mm, una gran solución. O sea, variabilidad en la práctica médica, pues es una situación que no es de acceso en general, ¿no? De criterios de inicio, de continuidad. Yo lo que creo es que realmente, y no lo digo por el angioedema, ¿no? Que el número de CESURES pues es muy limitado, pero creo que realmente hay que acudir realmente a la gente que tiene expertise en el uso y en la ujú. utilización de estos fármacos. Yo, en fin, creo que podemos hacer muchas valoraciones, pero
pero me da bastante miedo todo el tema de las indicaciones que se hacen desde los despachos, ¿no? Que no tienen que ver con el protocolo del uso. Yo, desde luego, y quizás estoy equivocado, pero llevo toda mi vida en los hospitales y he tenido la suerte de estar rodeado de grandes profesionales, ¿no? Y entonces hay que confiar también en el criterio personal en la decisión, ¿no? Lo poblacional está bien, pero lo poblacional en medicina nunca es binario, nunca es 0-1, ¿no? Hay muchas variables que no se pueden interpretar en un papel, que hay que interpretarlo, y yo creo que también a veces para descargar, ¿no? Un ámbito que muchas veces es de presión, por eso presión de los pacientes, presión de los laboratorios, presión de todo el mundo, pues por eso creamos también estos comités multidisciplinares para tratar pacientes concretos, ¿no? Más allá, digamos, de la evaluación de la indicación en general. Yo creo que en medicina, o sea, no digo que no haya que reducir la variabilidad, pero incluso seguro que algunos no estáis de acuerdo, pero hay una parte de medicina que es medicina basada en la evidencia, pero también es medicina basada en la experiencia y eso está donde está. Sí, sí, no, no, Sí, sí. totalmente de acuerdo. La homogeneización de criterios, perfecto, pero después también esta microgestión, como comenta José Luis, a nivel de estos comités de expertos, donde obviamente lo que estaba comentando, que un clínico con muchísimos años de experiencia, pues obviamente, y con el paciente en concreto, etcétera, etcétera, yo creo que esta microgestión tiene que prevalecer para potenciar el máximo de acceso para que esté, siempre que esté justificado, que entiendo que será pues en la gran mayoría de los casos, así que hacia aquí hemos de remar todos juntos, sin lugar a dudas. Pues nada, muchísimas gracias. Disculpa que estamos un poco fuera de tiempo. Agradecer al doctor José Luis Poveda, a la doctora Mar Guilarte por vuestra participación dentro de nuestros ciclos de formación continuada en FARUPEIP. Y nada más, sin más, desearos que paséis una buena tarde y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un Hasta placer. luego, gracias, un Adiós, placer de buenas nuevo. tardes. Gracias. Adiós.